Otra pregunta relacionada a preeclampsia es: primigesta de 15 años con 34 semanas sin control prenatal, presenta una presión arterial 145/100, latidos fetales 158 por minuto, edema de cara, aumento de 16 kilos de peso a las 34 semanas, ascitis, proteinuria sin más de 2 gramos, domina 24 horas. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, según la cifra de presión arterial, vemos que no califica una presión preeclampsia severa. Latidos también, el edema, si bien es superior, pero el edema antiguamente considerado dentro de la tríada para diagnóstico de preeclampsia, se ha quitado porque la mayoría de las gestantes lo presentan. Sin embargo, lo presentan en las zonas más periféricas como las piernas, alertando si la presencia de edemas en la cara o brazos, ¿no? La proteinuria, hemos dicho que para establecer una preeclampsia severa necesitamos una proteinuria de 5 gramos en orina de 24 horas. Entonces vemos que según estos criterios, esto sería una preeclampsia leve. Gestante de 30 semanas acude a emergencia por presentar cefalea pulsátil, visión borrosa, epigastralgia y al examen presión arterial de 150/90, en 2 ocasiones con proteinuria 3 cruces. ¿Cuál es el diagnóstico? Al hablar de preeclampsia severa, nosotros dijimos de que es la presencia de presión arterial mayor o igual de 160/110, proteinuria mayor de 5 gramos en 24 horas, o la presencia de liguria, pero también sobre todo la presencia de alteraciones cerebrales o visuales, como cefaleas, escotomas, visión borrosa, ¿no? Dolor epigástrico, disfunciones hepáticas, trombocitopenia o RCIU. Entonces acá vemos que la proteinuria es de 3 cruces, hay presencia de alteraciones nerviosas cefálicas como cefalea pulsátil y oftalmológicas como la visión borrosa y epigastralgia, y esto nos lleva a catalogar esto como una preeclampsia severa. Para el manejo correcto de la preeclampsia, el dato clínico más importante a tener en cuenta es la edad de la madre, el número de fetos, la edad gestacional, la paridad de la madre, el índice de masa corporal de la madre. Hemos dicho que la preeclampsia se desarrolla desde estadios iniciales del embarazo por la mala o incompleta invasión del trofoblasta en las arterias epidilares del útero, lo cual nos va a llevar a un fenómeno de endoteliosis sistémica, provocando un espasmo. Entonces, esto, si bien más tarde se va a manifestar como la presencia de presión arterial y proteinuria, la única manera de acabar con esta patología es eliminando el elemento causante, en este caso el trofoblasto, y esto únicamente puede ser luego del parto. Entonces, para el manejo correcto de la preeclampsia, nosotros tenemos que estar advertidos de la edad gestacional como el elemento más importante en el manejo, ya que fetos que tengan madurez pulmonar y la paciente tenga una preeclampsia severa, es ilógico seguir manteniendo esa gestación. El feto estaría mejor fuera que dentro del vientre materno. Ahora vamos a ver una entidad que se asocia a la preeclampsia hasta en el 20% de casos, que es el síndrome de Hell, que significa hemólisis microangiopática, enzimas hepáticas elevadas a la TGO y la TGP, y trombocitopenia o plaquetopenia, ¿no? Tiene aproximadamente una incidencia de 0.1 a 0.6 de los embarazos, y bueno, en este caso de 4 a 12% de preeclampsia, en algunas literaturas hasta 20%. Esta es una entidad bastante grave, ¿no?
ya que se está produciendo hemólisis elevada, necrosis hepática y consumo de plaquetas, y por tanto determina el término inmediato de la gestación, sino en muchos casos hay necesidad de transfusión plaquetaria, por la trombocitopenia elevada que hay, y también el uso de sulfato de magnesio por la asociación a preeclampsia, ya que esto constituiría una preeclampsia severa también. Se ha intentado en muchos centros usar desametasona en 8 miligramos intravenoso cada 8 horas, pero no hay estudios bien sustentados que demuestren el mayor beneficio del tratamiento del GERD en estas pacientes. Y estas pacientes deben ser manejadas en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, paciente de 20 años hospitalizada con gestación de 35 semanas y presión arterial de 160/100 y exámenes de laboratorio que en el croquis sanguíneo nos demuestra esquistocitosis, o sea, hemólisis, bilirrubina indirecta de 2 miligramos por decilitro, producto de la hemólisis, enzimas hepáticas TGO de 90 unidades por internacionales, o sea, duplicadas para sus niveles, LDH 1200, que nos está hablando de una hemólisis elevada, y plaquetas con una trombocitopenia de 70.000. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces acá tenemos la triada del diagnóstico de lo que sería un GERD, ¿no? Síndrome de GERD. Ahora vamos a ver otra entidad asociada a la gestación, que es el embarazo múltiple, el cual tiene una incidencia que está en aumento en los últimos tiempos a raíz de las terapias de reproducción asistida o inducciones de la ovulación. Tal es así que tenemos que ha incrementado, ¿no?, el número de embarazos múltiplos en 70%, generalmente la presencia de gemelos, y aproximadamente 5 veces más la presencia de trillizos, productos de estos tratamientos de reproducción asistida o inducción de la ovulación. También vemos que desde antes hay una tendencia familiar, estableciéndose una mayor presencia de embarazo múltiple en las pacientes de raza negra en comparación con las de raza blancas. También se da más frecuente en pacientes añosas, ¿no? Cuando es mayor la edad materna, mayor es la incidencia de embarazo múltiple. Este embarazo múltiple puede ser de dos tipos, disigóticos o monocigóticos. Disigóticos es cuando 2 óvulos van a ser fecundados por 2 espermatozoides en el mismo ciclo. Y estos van a ser los más frecuentes que en la otra variedad de los monocigóticos, en la cual es producto de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, pero el cual va a formar un cigoto, el cual va a presentar divisiones, con una frecuencia de presentación aproximadamente 1 de cada 250 embarazos, según la OMS. A su vez, según el tiempo de la división del cigoto, el embrión puede ser biamniótico y bicoriónico. En el 30% de casos, si el cigoto se divide antes de los 3 días por fecundación. En cambio, va a ser biamniótico y monocoriónico si la división se produce entre el 4º y 9º día por fecundación. Es el más frecuente en presentación, aproximadamente el 65% de los casos de embarazos monocigóticos. Y vamos a tener la variedad de monoamnióticos y monocoriónicos, o sea, solo una calidad, cuando la división tiene lugar entre el 9º y 12º día, con una frecuencia de presentación de 1%. En cambio, si la división del cigoto tiene lugar luego del 13º día,
Estas divisiones generalmente van a ser incompletas, formándose fetos unidos generalmente por el abdomen o el tórax o la cabeza, ¿no? Una frecuencia mucho menor, aproximadamente 1 cada 70.000 embarazos, con una alta mortalidad de fetos acerca del 50%. Entonces la pregunta, la complicación más frecuente de un embarazo múltiple es sepsis, bajo peso, transfusión de gemelo a gemelo, malformaciones congénitas o prematuridad. Vamos a ver que estos embarazos múltiples tienen una elevada morbilidad perinatal, aproximadamente 3 o 4 veces mayor, representada generalmente por los partos pretérminos. También se pueden presentar retraso de crecimiento uterino, preeclampsia, aproximadamente 3 veces más que las desprendimientos prematuros de placenta, accidentes del cordón umbilical como prolapsos, polidramios, hiperemesis por la mayor placentación y mayor producción de gonadotrofinas, y en algunos casos también se ha visto alteraciones congénitas o abortos, alteraciones congénitas sobre todo a nivel del cardíaco o del tubo neural, aproximadamente 2 a 3%. Otra complicación sería el síndrome de transfusión feto-fetal en los fetos monocoriónicos o anastomosis arteriovenosas, estableciéndose un feto donante y un feto receptor. El feto donante de la sangre va a presentar fenómenos de hipovolemia, que nos puede llevar a presentar anemia, un retraso de crecimiento uterino y oligoanglos, y muerte incluso en algunos casos. El feto receptor en cambio va a ser hipervolémico, pero también va a presentar hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, policitemia, y polidramios puede presentar. Cuando uno de los fetos muere durante la gestación en etapas más avanzadas, puede producirse liberación de tromboplastinas fetales, que pueden producir émbolos en el otro feto, provocándole la muerte. Sin embargo, el manejo establecido cuando hay la muerte de un feto y no tiene madurez es conducta expectante en el otro. Entonces la respuesta a la pregunta es, en este caso sería la prematuridad. Entonces, en el manejo del embarazo múltiple, entonces lo primero que es sospecharlo cuando hay un útero mayor que lo esperado para la edad gestacional, generalmente una diferencia mayor de 4 centímetros de lo esperado. Hay que establecer desde temprano de la gestación la corionosidad, que se puede establecer aproximadamente a partir de la 9, 10ª semana en el 100% de casos. Vigilancia materno-fetal a partir del 4º mes de la gestación, con ecografías cada 4 semanas, determinando la variación en los pesos de los fetos, si no son correspondientes, estableciéndose una disparidad cuando hay generalmente una diferencia del 20% en el peso de cada feto. Asimismo, en cuanto al, si bien estos van a presentar con mayor frecuencia un parto pretérmino, el parto va a estar determinado por la presentación del feto, de los fetos, Posiblemente se pueden presentar las modalidades de presentación es feto cefálico, el 40%, y en los cuales el parto vaginal sí es permitido, En cambio, el parto, la presentación del primer feto encefálico y el segundo en podálico se presenta el 40%. Muchos permiten el parto vaginal, pero estando ya a criterio terminar el parto a través de una cesárea, por los fenómenos que pueden haber de roce entre los fetos, y prolapso del cordón, incluso, o el segundo feto salir, el que viene en podálico, con alteraciones de asfixia.
¿no? Y el tercer tipo de presentación es cuando el primer feto viene en podálico y el segundo feto viene en otras variedades. Acá sí puede haber los fenómenos de enclavamiento de los fetos y es necesario terminar el parto por una cesárea. Lo mismo si los fetos son monoamnióticos, ¿no? Por los efectos obstructivos que pueden ver entre uno y otro feto, se prefiere la cesárea. Asimismo, no olvidar que por la distensión de la cavidad uterina, ¿no? Producto del embarazo múltiple, ¿no? Puede haber fenómenos de atonía uterina en el puerperio inmediato, pudiéndose presentarse las hemorragias por atonía uterina. El embarazo gemelar que se produce en el primer día de la división del huevo tiene las siguientes características, ya lo hemos dicho. Sería un bicoriónico biamniótico.